Prou de 60 litres per metre quadrat van deixar les fortes pluges i la pedra que van caure a nit en alguns punts de Castelló i València. Avui les tempestes deixen la Comunitat Valenciana, encara que els cels es mantindran ennuvolats i les temperatures seran similars. Demà pujaran les màximes. Ya no estamos en alerta. Ayer la situación era bien distinta. En Aljimia de Alfara, en Valencia, los vecinos no daban crédito. El agua bajaba por las calles como un río, mezclada con el granizo que cayó con fuerza y que dejó un paisaje casi de invierno. Bomberos, dígame. Los bomberos tenían los equipos a punto para lo que se pronosticaba. Lo primero que hacemos es revisión de motobombas. Es algo habitual que se hace todas las semanas, pero en una alerta lo hacemos aparte. Y se cumplió. Calles inundadas que obligaban a mantener la circulación lenta y que aún así no evitó que más de un vehículo se quedara atrapado por el agua y tuvieran que acudir la policía y los bomberos. Entre las incidencias, 2 líneas de metro cortadas en Valencia que recuperaron la normalidad al poco tiempo, un polígono inundado en Cheste y lluvias que provocaron que cayeran más de 60 litros por metro cuadrado en puntos de Castellón como Catí o 45 en Algar de Palancia. Les tempestes d'ahir de vesprada, al anar acompanyades de pedra, van causar grans destrosses en l'agricultura, especialment en les plantacions de cítrics, que ara es troben en fase de creixement a uns 3 o 4 mesos de la collita. A la comarca del Camp de Morvedre, als voltants de Sagunt, hi ha llauradors que donen per perdut el 100% de la collita. Este matí hem estat amb un d'ells. Vicente ha vuelto esta mañana a su campo en Quart de les Valls para comprobar el daño que el granizo le ha hecho a la naranja. Ayer tarde todo cambió en pocos minutos. Pues empezó a hacer truenos a partir de las 3:30 de la tarde y allá a las 4:30 empezó a caer hielo seco y piedra seca y esto parecía una humareda blanca. Yo no lo había visto nunca. Las consecuencias se aprecian si nos fijamos con detalle. Apenas hay naranjas que no hayan recibido menos de 9 o 10 impactos de granizo. Eso las deja inservibles para el comercio. Poca fruta se podrá aprovechar. Es que ha caído mucha piedra. No es una graniza normal de un 20 o un 30%, no, es que los frutos son el 100%. Pero no solo los cítricos han resultado afectados, también caquis, calabazas o aguacates. A Vicente, como a sus compañeros agricultores, solo les queda dar parte al seguro, lo que en el mejor de los casos les permitirá cubrir gastos y esperar a que el año que viene haya más suerte. Esto es padecer todo el año. Primero que no tienes flor, luego que tienes flor, luego que tienes naranja, luego que hay mucha, luego la piedra, luego el frío, luego el agua. Es todo el año un sufrimiento ser agricultor. Alacant